Esta es la historia de un hombre con una coartada aparentemente perfecta, y de la policía que se negó a creerla. En 1931, William Herbert Wallace recibió una misteriosa llamada que lo envió a una búsqueda sin sentido por toda la ciudad de Liverpool. Mientras él estaba fuera, siguiendo las indicaciones de un hombre que no existía hacia una dirección inventada, su esposa Julia fue brutalmente asesinada en su propia casa. Para los investigadores, William era el único sospechoso, el esposo, el beneficiario, pero había un problema, uno que convertía el caso en un verdadero enigma. Múltiples testigos lo vieron a kilómetros de la escena del crimen, muy cerca del momento en que, se suponía, se había cometido el asesinato. Esta no es tanto la historia de un crimen perfecto, sino la de una investigación perfectamente desastrosa. Este vídeo desvela los errores policiales que llevaron a la condena de un hombre, que muchos creen inocente, y permitieron que el verdadero asesino del asesinato imposible se desvaneciera para siempre. Para entender la magnitud del desastre, primero hay que conocer la normalidad que fue destruida. Liverpool, 1931. Una ciudad portuaria, dura, cubierta por el hollín de la era industrial. En el número 29 de la calle Wolverton, en el barrio de Anfield, vivía una pareja que encarnaba la rutina, William Herbert Wallace y su esposa, Julia. William, de 52 años, era un hombre definido por sus hábitos. Su vida era un mapa predecible, una partida de ajedrez donde cada movimiento era medido y conocido. Trabajaba como agente de seguros para la Prudential Assurance Company, un empleo que consistía en recorrer su distrito, Club Moor, cobrando primas semanales. Era de complexión delgada, con un bigote caído y una salud frágil. Una enfermedad renal crónica le había costado un riñón y lo había eximido de servir en la Gran Guerra. Sus pasiones eran tranquilas: la química, la botánica y, sobre todo, el ajedrez. El Club de Ajedrez Central de Liverpool era su única desviación de la rutina casa-trabajo. No era un jugador brillante, sino metódico, y fue precisamente en este templo de la lógica donde el caos hizo su primer movimiento. La noche del lunes 19 de enero de 1931, William llegó al club para una partida. Al entrar, el capitán, Samuel Beatty, se le acercó con un mensaje. Unos 20 minutos antes, alguien había llamado por teléfono al café, algo ya de por sí inusual. El hombre al otro lado de la línea, que se presentó como R.M. Qualtrough, pedía hablar con Wallace. Beatty le aseguró que William no había llegado, pero Qualtrough insistió. Dijo que tenía un negocio de seguros que discutir y le pidió que le diera un mensaje, que se reuniera con él al día siguiente a las 7:30 de la mañana en el 25 de Menlough Gardens East, para hablar de una póliza. William quedó perplejo. El nombre Qualtrough no le sonaba de nada. Tampoco la dirección. En su libreta, anotó la dirección, agradeció a sus compañeros que especularon sobre la mejor ruta para llegar y no le dio más vueltas. No sabía que esa llamada era la primera pieza de una trampa mortal. Lo más inquietante es que la cabina telefónica desde donde se realizó la llamada estaba a solo unos 365 metros de la casa de los Wallace. Alguien muy cercano a su vida acababa de poner en marcha un reloj que culminaría en uno de los misterios más frustrantes de la historia criminal británica. Al día siguiente, martes 20 de enero, la rutina continuó. William hizo sus rondas de cobros, volvió a casa y cenó con Julia. Poco después de las 6:30, se preparó para salir a su cita. Su objetivo: encontrar al inexistente señor Qualtrough. El viaje de William fue una odisea de confusión bien documentada. Subió a un tranvía a las 7:06 de la tarde y, durante los siguientes 45 minutos, fue visto por varias personas. Le preguntó al conductor, a un policía de servicio e incluso a la empleada de un kiosco. A todos les contó lo mismo: buscaba Menlough Gardens East. La respuesta era siempre la misma. Existían Menlough Gardens North, West y South, pero East no aparecía en ningún mapa. Frustrado, William abandonó la búsqueda y emprendió el largo viaje de regreso. Calculó que llegó a su calle sobre las 9:15 de la tarde. Y fue entonces cuando el misterio se convirtió en horror. La puerta principal no abría. La puerta trasera, en el callejón, tampoco. Ambas estaban cerradas por dentro. Preocupado, volvió a la parte delantera y, en ese momento, por una coincidencia que la policía encontraría muy sospechosa, sus vecinos, los Johnston, salían de su casa. William les explicó su problema. John Johnston le sugirió que probara la puerta trasera de nuevo y,
Esta vez, el cerrojo cedió. La casa estaba a oscuras. William entró, encendió una lámpara y pasó al salón. Lo que vio allí crearía una leyenda. Julia Wallace yacía en el suelo en un charco de sangre, brutalmente golpeada en la cabeza al menos 11 veces. Un impermeable, un Macintosh, estaba parcialmente debajo de su cuerpo, y parte de su ropa estaba chamuscada por el fuego de gas cercano. La habitación parecía haber sido registrada, pero de una forma extraña, casi teatral. En la cocina, una caja donde William guardaba el dinero de los cobros estaba abierta y vacía de unas 4 libras, una suma insignificante. Era un robo que no tenía ningún sentido. Los Johnston corrieron a llamar a la policía. El forense estimó la hora de la muerte, alrededor de las 8 de la tarde. Justo el momento en que William Wallace, según varios testigos, estaba a kilómetros de allí, preguntándole a un policía por una calle que no existía. El asesinato imposible acababa de ser descubierto. La investigación del asesinato de Julia Wallace es un caso de estudio sobre cómo no hacer las cosas. La policía de Liverpool, bajo una intensa presión mediática, cometió una serie de errores que no solo destruyeron la posibilidad de encontrar al culpable, sino que construyeron un caso contra un inocente sobre cimientos de arena. Lo primero que salió mal fue la propia escena del crimen. El número 29 de Wolverton Street no fue acordonado. Se convirtió en un desfile. En las horas siguientes, policías, detectives, vecinos y hasta periodistas curiosos caminaron por toda la pequeña casa, tocando superficies y contaminando todo a su paso. Imaginen la escena. Cada pisada sobre la alfombra, cada huella en un pomo de puerta, era una pieza del rompecabezas original que se perdía para siempre, y una pieza falsa que se añadía al tablero. La policía de 1931 entendía la importancia de las huellas dactilares, pero su manejo de la escena fue tan caótico que cualquier prueba encontrada perdía casi todo su valor. El arma homicida, que se especula fue una barra de hierro, nunca fue encontrada. ¿Se la llevó el asesino? ¿O se perdió en el desorden de la propia investigación? Quizás el error más grave fue la decisión de la policía de centrarse casi de inmediato en William Wallace. Su coartada era demasiado extraña, demasiado conveniente. Por lo tanto, tenía que ser falsa. La lógica policial fue la siguiente. La llamada de Qualtrough se hizo desde una cabina a la vuelta de la esquina. ¿Quién sino William podría haberla hecho para crearse una excusa? Su comportamiento tranquilo tras encontrar el cuerpo fue interpretado como el de un culpable calculador, no el de un hombre reservado en estado de shock. A partir de ahí, la policía trabajó hacia atrás. En lugar de seguir la evidencia, intentaron que la evidencia encajara en su teoría. Se obsesionaron con demostrar que Wallace pudo haber cometido el crimen. Pero esta idea chocaba con un hecho tozudo. La coartada de William estaba corroborada por una cadena de testigos independientes. El conductor del tranvía, el policía, la kiosquera, todos lo situaban lejos de casa en el momento clave. Entonces, ¿cómo lo resolvieron? En lugar de aceptar que su teoría podía estar equivocada, la fiscalía se aferró a las inconsistencias. El testimonio clave fue el del lechero, un chico que inicialmente dijo haber visto a Julia viva sobre las 6:30 de la mañana o 7 menos 15 de la tarde. Bajo interrogatorio, su estimación de la hora cambió, abriendo una ventana de tiempo, aunque muy estrecha, en la que la fiscalía argumentó que Wallace pudo haber cometido el crimen antes de salir de casa. La verdad se estaba sacrificando en el altar de la conveniencia. Una vez que la policía decidió que Wallace era el asesino, todas las demás vías de investigación prácticamente se cerraron. Esto se conoce como visión de túnel, uno de los venenos más letales para una investigación. Cualquier prueba ambigua se interpretaba en su contra. ¿No había sangre en su traje, a pesar de la brutalidad del ataque? La policía ideó una teoría extravagante. Wallace debió cometer el crimen desnudo, cubierto solo por el impermeable, para luego limpiarse antes de salir. No había ni una sola prueba que apoyara esto. Lo más alarmante es que esta visión de túnel hizo que la policía restara importancia a un sospechoso que muchos investigadores posteriores consideran mucho más plausible: Richard Gordon Parry. Parry era un joven de 22 años que había trabajado en la misma aseguradora que William. De hecho, Wallace lo había descubierto falsificando cuentas, lo que le costó el trabajo a Parry. Aquí tenemos un motivo claro: la venganza y el dinero. Parry conocía perfectamente la casa y las rutinas de los Wallace. Sabía que los martes por la noche era cuando William tendría el dinero de los cobros en casa. Pertenecía a un club de teatro que se reunía en el mismo café que el club de ajedrez de Wallace,
por lo que podría haber conocido sus horarios. Pero lo más crucial son las dudas sobre su coartada. Años más tarde, surgieron historias que la ponían en tela de juicio. La más escalofriante provino de un mecánico, quien afirmó que Parry llevó su coche a lavar esa misma noche y que vio un guante ensangrentado dentro del vehículo. Según el mecánico, Parry se lo arrebató diciendo: «Si la policía encuentra esto, me colgará». Aunque esta historia no se puede verificar con los registros policiales de la época, muestra que existían otras pistas. Sin embargo, la policía ya estaba convencida de que tenía a su hombre. Con una investigación tan deficiente, el caso contra William Wallace nunca debería haber llegado a juicio. Pero la presión era inmensa. El 22 de abril de 1931, comenzó un juicio que pasaría a la historia. El juicio duró solo 4 días. La fiscalía, dirigida por Edward G. Merde, no presentó ni una prueba directa. Ni arma, ni huellas, ni testigos. Su caso se basaba enteramente en la teoría de que Wallace era un genio criminal que había planeado todo, incluyendo la llamada telefónica y el asesinato desnudo bajo el impermeable. La defensa, por su parte, presentó un caso lógico. Expusieron la cadena de testigos de la coartada y argumentaron que la ventana de tiempo que la fiscalía le atribuía para cometer el crimen era, sencillamente, absurda. El informe forense de la defensa también fue claro. El asesino tendría que haber estado cubierto de sangre, algo imposible de limpiar sin dejar rastro. Todo apuntaba a una absolución. El propio juez, en su resumen final, pareció inclinarse a favor de la defensa, describiendo el caso de la fiscalía como pura suposición. Pero el jurado, tras deliberar solo 1 hora, regresó con el veredicto: culpable. William Wallace, pálido y tembloroso, fue sentenciado a la horca. La sala quedó en silencio, estupefacta. Mientras Wallace esperaba su ejecución, sucedió algo extraordinario. Sus empleadores, convencidos de su inocencia, financiaron su apelación. En mayo de 1931, el caso llegó a la Corte de Apelación Criminal en Londres, un tribunal que casi nunca revocaba los veredictos de un jurado. Pero este caso era diferente. Los jueces leyeron las transcripciones y vieron lo mismo que el juez del juicio: un caso basado en conjeturas, no en pruebas. En una decisión que hizo historia en el derecho británico, la Corte de Apelación hizo lo impensable: anularon el veredicto. Declararon que la condena no podía ser respaldada por el peso de la evidencia. William Herbert Wallace se convirtió en la primera persona en la historia legal británica en ser absuelto de un cargo de asesinato en una apelación de este tipo. Wallace salió de la corte como un hombre libre, pero nunca fue verdaderamente libre. La anulación no significaba que fuera inocente a los ojos de todos, solo que no había pruebas suficientes para condenarlo. Regresó a Liverpool, pero la ciudad se había vuelto en su contra. Fue un paria, incapaz de soportar el peso de la sospecha. Se mudó y pasó sus últimos días en soledad. Murió en 1933, apenas 2 años después de su liberación, a causa de su enfermedad renal. Fue enterrado en la misma tumba que Julia, en el cementerio de Anfield. Con su muerte, el caso quedó oficialmente sin resolver. Entonces, ¿quién mató a Julia Wallace? El caso ha fascinado a escritores de misterio como P. D. James y Raymond Chandler, quien lo llamó el non plus ultra de los misterios de asesinato. La teoría más fuerte, la que muchos creen que la policía debería haber investigado a fondo, sigue apuntando a Richard Gordon Parry. El joven resentido, con un posible motivo, conocimiento de la casa y una coartada dudosa. Parry vivió una vida de delitos menores y murió en 1980, llevándose su secreto, si lo tenía, a la tumba. Otras teorías sugieren que Wallace fue un cómplice involuntario, o que alguien simplemente usó su partida de ajedrez como la coartada perfecta para incriminarlo. Y, por supuesto, queda la teoría de la policía, que Wallace fue un genio de sangre fría que logró desafiar la lógica. Una teoría que se desmorona bajo el escrutinio. Nunca sabremos la verdad con certeza. El tiempo y una investigación fallida se han encargado de ello. Lo que sí sabemos es que el sistema le falló a Julia Wallace 2 veces. Primero, al no protegerla. Y segundo, al obsesionarse tanto con condenar a su esposo que se olvidó de buscar a su verdadero asesino. La historia de Julia Wallace es una advertencia. Una sobre cómo la prisa por juzgar y la visión de túnel pueden destruir vidas y dejar que la injusticia prevalezca. Al final, William Wallace fue exonerado, pero el asesinato de Julia nunca fue resuelto. Los errores de la investigación no solo llevaron a la condena de un hombre,
sino que probablemente garantizaron la impunidad del verdadero culpable. ¿Qué piensas tú? ¿Fue Wallace un genio calculador, como creía la policía? ¿O fue Richard Gordon Parry, el sospechoso que, según muchos, fue ignorado? ¿El sistema le falló a Julia Wallace? Déjanos tu teoría en los comentarios.